Bueno, esta es una grabación como otras que puede llegar a hacer para comentar los distintos posteos que tienen como material para el primer tema y luego para otros temas. En este caso eh, hay un fragmento en el primer posteo de una película que se llama La Isla, en la que se clona personas y esos clones están en una ciudad subterránea engañados. Se les implanta una memoria haciéndole creer que tuvieron una vida real, cuando en realidad es solo memoria implantada y muchos de ellos no tienen desde que toman conciencia más de 2 o 3 años. En el caso de los protagonistas, que son dos clones que se dan cuenta de que están engañados, 3 años, y, y los engañan a los clones que viven en esa ciudad subterránea, haciéndoles creer que el mundo exterior está contaminado a causa de una catástrofe y que ellos la única esperanza que tienen es ir a un lugar privilegiado si se portan bien dentro de esa ciudad, que es como un lugar de trabajo, a un lugar que se llama La Isla, que sería una especie de paraíso al que tendrían que ir, pero en realidad cuando los eligen para ir a esa supuesta isla es cuando los matan para quitarles los órganos, porque para eso están. En la película lo que se dice es que los matan para quitarles los órganos y entregárselos a las personas que están en la superficie, que pagaron por ese servicio a la corporación de la cual, de la cual ellos son nada más que un producto. Entonces todo se trata en esa película de cómo dos de los clones, sobre todo uno de ellos, llega a darse cuenta de que lo que le hacen creer que es la realidad, o lo que él cree que es la realidad, no lo es falso, es todo falso, y que basándose en su propia experiencia y basándose en lo que los demás le dicen, no alcanza para conocer la realidad. Y esa es justamente la cuestión que se plantea a partir de, de ese fragmento de la película, y que se relaciona con el pensamiento de Descartes, porque ¿cómo sabemos que conocemos la realidad o la conocemos? Porque basándose en su propia experiencia y basándose en lo que otras personas le dicen, lo que aprendieron en libros o en lecturas o del medio ambiente, esos dos seres no sabían cuál era la realidad. Entonces, el asunto es, no alcanza con la experiencia propia y con la comunicación con otras personas para conocer la realidad. Tiene que haber algo más. Tiene que haber. Y entonces, si uno mira la película, se da cuenta que el principio de todo, por el cual es ellos se dan cuenta de que están siendo engañados, de que lo que creen que es la realidad en realidad es nada más que una pantalla, una apariencia, que la realidad está oculta, es la duda. Dudan de que eso sea así. Dudan porque encuentran indicios y luego empiezan a investigar. De la duda pasan a la investigación, y, y cuando uno investiga y encuentra indicios, uno tiene que reunir esos indicios en su mente mediante un razonamiento. Bueno, eso es justamente lo que decía Descartes, que la manera de llegar a conocer la realidad es primero pensar que no la conocemos, porque efectivamente, ¿quién conoce la realidad? Porque uno puede saber, por ejemplo, cómo usar un celular, qué apariencia tiene, etcétera, pero uno sabe exactamente cómo se construye un celular, cómo es su funcionamiento interno, cuáles son exactamente sus partes, cómo están constituidas a su vez esas partes. Eh, Hay mucha física avanzada y química y muchísimo conocimiento científico aplicado en un celular. Entonces, en el fondo no sabemos lo que es el celular. Lo sabemos usar y conocemos su apariencia, pero
saber realmente la realidad de algo, conocer la realidad de algo, es ir mucho más allá de la apariencia y mucho más allá del uso práctico. Y si un celular esconde tantos secretos para una persona común y corriente, imagínense el universo o la realidad en su totalidad, que sería todo lo que existe. ¿Alguien puede saber qué es todo lo que existe? Y lo otro que surge es, ¿alguien va alguna vez a ver conocer toda la realidad? Porque los científicos desde hace siglos se dedican a tratar de conocer la realidad. Pero en ese esfuerzo, ellos admiten que tienen teorías, no que la conocen, sino que tienen teorías que se acercan a un conocimiento o un conocimiento parcial. Pero ningún científico va a decir la ciencia ya tiene un conocimiento total del universo. Es muy probable, o de la realidad en general, es muy probable que nunca conozcamos totalmente la realidad, ya que nuestras mentes tienen capacidades limitadas y quizás la cantidad de conocimiento que se necesitaría para conocer la realidad completamente sería infinita, o sea, fuera de nuestras capacidades humanas. Por otra parte, cada científico se especializa y como son especialistas, alguno puede saber mucho de química, pero no todo, pero nada de física, o un poquito de física, no tanto de química. Alguno puede saber mucho de mecánica, pero no de biología, y así sucesivamente. Hay tanto conocimiento que se compartimenta y entonces algunos saben mucho de algo y del resto prácticamente nada. En general la gente común no sabe mucho de, de ningún tema, a menos que se interese, ¿no? Que investigue, que estudie, eh, que es una de las cosas que hacemos en el liceo, ¿verdad? Digamos que, ¿qué es un liceo justamente? Es un intento de colaborar con las nuevas generaciones para que conozcan un poquito más la realidad en la que viven. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y porque es útil, ¿verdad? Se ha demostrado mil veces que conocer la realidad un poco más, aunque no la conozcamos completamente, es útil. Porque hace 3 siglos antes de que surgiera la ciencia, o 2500 años atrás, cuando todavía no había nacido la filosofía, que justamente la filosofía, la propuesta de la filosofía es justamente investigar la realidad, investigarla dudando y razonando, que termina siendo la propuesta, en el fondo la misma propuesta de Descartes, del filósofo Descartes. Antes el conocimiento humano era muy pobre y también eran pobres los recursos que tenía el ser humano. Por ejemplo, no existían los celulares, no existía la comunicación instantánea por internet, no existían los grandes medios de transporte y de comunicaciones, no existían ciertas comodidades que hacen que hoy una persona de clase media baja nomás pueda vivir mejor que un rey del siglo XVIII, que lo más probable es que no conociera, no tenía, por ejemplo, cubiertos de acero delicados como los que se usan en una mesa común y corriente de una familia uruguaya, y muchas enfermedades resultaban letales y que ahora son totalmente curables o directamente se pueden evitar mediante vacunación, y así sucesivamente. El conocimiento es útil. Conocer la realidad, por otro lado, nos permite orientarnos en nuestra vida, en nuestras acciones, pero no la conocemos totalmente. Y entonces siempre, de alguna manera, estamos un poco desorientados. Existe la tendencia en las personas a creer que conocen la realidad, a tener una idea ingenua de la realidad, decir esa es la realidad. Pero, digamos, cualquiera admite que a los 4 años un niño no conoce la realidad, que tiene una visión muy ingenua de la realidad, que no la conoce, o que la conoce solo dentro de un margen mínimo.
y el hecho de que pasen unos cuantos años en la vida de una persona no hace que eso cambie mucho en realidad. En fin, que justamente en las meditaciones metafísicas, en la obra Las Meditaciones Metafísicas de Descartes, la propuesta pasa por hacer que todos hagamos de alguna manera individualmente ese esfuerzo que hacen esas dos víctimas en la película por encontrar la verdad, o sea, conocer la realidad, saliendo del engaño, saliendo de la apariencia, porque eso hace que, digamos, es posible de esa manera poner los pies en la tierra, por decirlo de un modo, y actuar en función de lo que es real y no en función de apariencias, porque claro, una de las consecuencias negativas de no conocer la realidad es vivir engañado por uno mismo o por otros, que pueden usar ese engaño para realizar sobre nosotros un abuso de poder, lo cual es muy peligroso y lo cual destruye nuestra libertad y nuestra capacidad de decidir sobre nuestras vidas. En fin, ese sería brevemente mi comentario al posteo sobre la película La Isla, que quise relacionar con Descartes y con el intento humano por conocer la realidad, que es justamente el intento de la filosofía y de la ciencia por investigarla. De distinta manera, el científico especializándose en ciertos temas y el filósofo intentando tener una visión más global, más general de todo lo que es la existencia. Bueno, por acá dejo el comentario.